afecta la vida, la historia, tu propia historia, los antepasados y lo que ellos vivieron? ¿Es cierto que lo que vivió mi abuela puede marcarme a mí? Nos saludamos con un fuerte aplauso a Blanche, que ya está aquí. ¡Bravo! Cata Pulido, buenos días. Y la Recabarren. Hola chiquillas, ¿cómo están? Buenos días. ¿Ustedes han sentido alguna vez ese peso ancestral, así como lo vivió Kenita, que decía que le tenía como miedo al parto? Está llamando a la familia. Mi mamá, pues, la mamá. Tu mamá. Habla, niña. Contéstale. Que resulta que le tenía como miedo al parto por algo que le había sucedido a su abuela. ¿Alguno lo ha sentido aquí en el Como panel? que los míos se heredan. Claro, como que los míos Es se que heredan. yo tengo entendido, perdón Blanche, pero me voy a mandar las partes. Yo tengo entendido que uno no solamente hereda la carga genética, el color de ojos, de pelo, sino que también los traumas de tus antepasados. Y yo me hice una sanación ancestral y me hizo súper bien. Pero es como loco pensar que uno carga con el pasado de tu abuelo, de tu bisabuelo. En tu caso, Cata, ¿descubriste cosas puntuales? Lo que pasa es que yo vengo de una familia súper power en términos de mujeres. O sea, los hombres... Los amo a todos los hombres de mi familia, pero los hombres de mi familia no son tan power como las mujeres de mi familia. Mira. Entonces, igual eso carga con una genética fuerte porque uno, pucha, tú sabes, estamos en una sociedad machista. Claro. Es duro ser una mujer fuerte. Y la verdad es que sí, descubrí cosas de mi abuela, de mi bisabuela, sané muchas de esas cosas, lloré. Mira, lloré, te juro que nunca había llorado tanto porque te sientas para hacerte la sanación y lo primero que te pasa es una caja de pañuelo. ¿Y tú dijiste para qué esto? Claro, yo dije, ya, yo no soy tan buena para llorar. Y sí, como que sanáis, te limpiáis, entiendes muchas cosas, perdonas muchas cosas porque también las entendiste. Te das cuenta de que tus antepasados son igual de humanos que tú. También hicieron errores y lo bonito de sanar acá y que tú sanes es que tu descendencia ya no tenga esa carga, ¿cachai? Ya Entonces tú puedes sanar acá para el resto de la gente. La Blanche estudió ancestrología, es una experta en la materia y yo te digo, ¿se puede lograr lo que vivió la Cata? ¿Todos podemos acceder a esta sanación ancestral? A ver, yo les voy a contar lo siguiente. Esto no se topa con la psicología, ¿verdad? Que es mi profesión. Cuando uno estudia psicología, ve que hay corrientes que sí hablan de lo que se llama el genoma humano, de nuestro imprinting, de lo que traemos detrás. De hecho, Carl Jung decía que nosotros traemos lo que se llama el inconsciente colectivo. Pero sí, ¿qué es un árbol genealógico? Nosotros tenemos nuestras mamás, ¿verdad? Nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, pero también tenemos personas que en nuestro antepasado no vivieron. Por ejemplo, mi abuelita, mi bisabuelita perdió una guagua. Entonces en ese tiempo era tan importante sobrevivir que no tuvieron ni siquiera el tiempo para llorar a esa guagua porque después de 10 meses nacía la otra. ¿Ya? Claro. Entonces, también esa guagua pertenece a nuestro árbol genealógico y el dolor que nosotros tenemos es porque la persona, mi abuelita o mi bisabuelita, tendió a no llorar porque no tuvo el tiempo. Por ejemplo, nosotros lo vemos mucho en los casos de personas que están muy bajas de peso, que hoy día inclusive se ha estado estudiando sobre la anorexia, las constelaciones familiares, como en las personas de sobrepeso. Vamos a suponer que hay una persona que en su árbol genealógico sus abuelos pasaron hambre. ¿Ya? ¿Ya? Porque eran pobres, por una guerra, porque hubo una guerra o porque no tenían ¿ya? Entonces, en este imprinting, en el genoma, en nuestro ADN, quedó que nosotros, ¿verdad?, tenemos que sobrevivir, somos más fuertes y en esta vida o vamos a comer muy poco o vamos a comer demasiado para guardar sobrevivir. Para la próxima. Exactamente, para hacer que los demás sean más fuertes. O porque uno tuvo esa carencia a lo mejor en el gen, entonces tiene miedo o a porque volver a uno tener una tiene carencia. la carencia en el gen, ¿verdad?, de lo que nosotros somos. Claro. Ahora, nosotros vamos un poco más allá, sobre todo con las inseguridades. Pero espérame, todo lo que me sucede a mí hoy día, Blanche, mis inseguridades, mis temores, mis fobias, incluso porque uno tiene de repente fobias que no se explica. De eso iba a hablar. Vienen de mis antepasados, uno las va heredando. A ver,
nosotros tenemos primero O de que vidas distinguir, tenemos que distinguir lo siguiente. Tenemos que distinguir, primero separar los traumas que nosotros hemos tenido en esto, digamos, lapso de vida, ¿verdad? Por ejemplo, si casi me estuve ahogando en una piscina, que es lo que me pasa. Pero de repente hay personas que uno le dice, a ver, vamos a desnudar a esta persona y en el fondo descubrimos que la persona en el fondo siempre ha sido insegura. Siempre, ¿ya? Entonces uno dice, ¿sabes cuál es tu mayor debilidad en la vida? Si nosotros hacemos un touch. Entonces la persona dice, ¿sabes que en el fondo siempre ha sido insegura pero no lo represento? Ya. ¿Ya? Entonces uno va estudiando y no encuentras nada y empiezas a tratar a estas constelaciones familiares, a tu mamá, por ejemplo, ¿ya? O, entonces dice, ¿sabes que mi mamá creció, por ejemplo, sola? Ya vivía en una pieza con mi abuelo y se quedaba sola. Perfecto. Ese imprinting yo lo tengo en esta vida, el miedo, la soledad. Claro. Y uno dice, ¿por qué? ¿Y uno puede mejorar, perdón, Blanche, las relaciones con tus familiares también vivos? Mejorando, no sé, entendiendo también el por qué tus familiares ahora que están vivos actúan de una forma sin haber conocido tampoco. Yo no sé cómo fueron mis bisabuelos, mis abuelos, pero ahora entiendo el comportamiento de mi mamá, por ejemplo, o de mi papá, o de, ¿cachai? Entonces también ahora tengo otro tipo de relación con esa persona. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Sabes qué? Cuando estuve estudiando constelaciones familiares, que al principio me parecía bastante raro, es cómo se ven las patologías de las personas. Ya. ¿Ya? Y eso yo creo que es muy interesante. Por ejemplo, A ver. Si en una familia alguien perdió algo, una fortuna, lo estafaron, ¿ya? Un abuelo, un bisabuelo, usualmente la segunda o tercera generación va a tener grandes problemas al estómago. ¿De estómago? Problemas estómago. De dinero se traducen en pérdidas. Pérdidas. Quiebras, por ejemplo. Quiebras. Que lo estafaron, que fue rico y ahora es pobre. Ya. Alguno de nosotros va a tener un problema grande de estómago. ¡Wow! O cuando uno dice, ¿sabes qué? En esta familia hubo una pérdida de madre o de padre. Ya. Lo más probable que se den en estas generaciones la osteoporosis, la artritis. ¿En serio? Las enfermedades a la espalda, sí. Por eso es que las constelaciones familiares, yo tuve la suerte de estudiar en Buenos Aires, en la escuela Hellinger, que es una escuela que además trata las patologías, ¿verdad? Claro. En donde uno dice, ya, dime qué es lo que pasa. Claro. Mira, en general sufro angustia. ¿Por qué crees que sufre angustia? Sabes que tenía una niñez sumamente normal, mis papás, etcétera, y uno va atrás. Lo más probable que uno de las personas de atrás tuvo algún trauma de miedo, ¿ya? Por ejemplo, vio a su madre o su padre morir, porque antes tenemos que pensar que la vida era nada que ver a lo que muy difícil. Sí. Mucho más rústica. Entonces, uno, ese imprinting lo trae en nuestro genoma humano. Sácame una duda. ¿Quién marca más ancestralmente? ¿El padre o la madre? Ambos. 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 Sí, pues, ambos. 50. Sí, claro, pero no sé. Ya nos quería echar la culpa a nosotros. Me habría imaginado que la madre la mamá. te marcaba más. Pero miren, si es cosa de hacer un ejercicio, lo más probable que en las generaciones, ya, todos tenemos, o la mayoría tenemos, o un hijo, o un tío soltero, o la tía o el tío que se ha casado varias veces, lo más probable que en las generaciones anteriores haya esa conducta de antes, o el abuelo o el tío abuelo ya haya quedado soltero. Y en esta vida viene, digamos, una generación que también se flagela, se castiga. Ay.
Es que sé que se me acaba de ocurrir algo. ¿De qué te No, acordaste? perdón, pero, por ejemplo, como esas familias que tienen todos tragedias, Sí. como que las familias que están Sí, cargadas están justamente marcadas, sí. puede ser por la carga La genética. carga genética puede ser una alternativa. Tenemos preguntas en Twitter, Blanche, tenemos comentarios que queremos compartir contigo en relación a la ancestrología. Y Sila nos dice lo siguiente: la sanación es maravillosa. Yo lo hice e incluso vi a mi papá en un viaje astral. Me dejó un regalo. Fue hermoso. Mira qué bonito testimonio. Tenemos más mensajes. Tati nos dice lo siguiente: ¿cómo sé la historia de mis ancestros? ¿Y qué pasa si no hay antecedentes o personas vivas para contarla? ¿Cómo lo resuelvo? Buena Ya, pregunta. Muy buena pregunta. A ver, Muy buena. eso siempre se los pedimos a las personas cuando se van a hacer las terapias, ¿Qué ¿verdad? hay que llevar, por Eso. ejemplo? Primero que nada, vayan al registro civil. ¿Al registro civil? Sí, pues en el registro civil nosotros Pero ¿y tenemos si es extranjera nuestra la historia. persona? Ya, vamos a la embajada, tenemos que hacer una investigación. Ya. ¿Ya? ¿Voy al Entonces, registro civil? ver- ¿Qué papel pido? ¿El árbol genealógico? No. No, pido, por ejemplo, bajo kinder. las defunciones, trato de ver cómo murieron mis abuelos. O le pregunto a una tía, o le pregunto a alguien, aunque me dé... Miren, ¿se acuerdan ustedes de esos secretos de familia? ¿Ya? Entonces, uno tiene que hacer primero una previa investigación. Por ejemplo, hay algo que es bien interesante que es sobre las familias que han tenido mucho dinero. Mira, Ya. ¿quién no ha conocido que dice, sabes que mi familia antes tuvo mucho dinero y ahora somos más pobres que las ratas? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Lo más probable es que esta familia con mucho dinero haya sido vanidosa, orgullosa, castigadora. Y en ¿O esta estafadora después, o estafadora, abusadora, y después Sufrió las otras en estas generaciones Están la pagando. persona es pobre porque en su inconsciente decide no abusar de los otros. Por lo tanto, asocia el dinero a los abusos. Entonces como que aprende la lección de su abuelo. Como que No, trata evita de el dinero. expiar Claro. al La abuelo culpa. en su inconsciente. Atención, estamos hablando del inconsciente. Claro, porque en el consciente sufre esa falta de dinero. Pero por supuesto, en el consciente yo sufro la Claro, falta la de batalla. dinero. O sea, Pero el karma también es hereditario. Es como si yo soy una HDP, una persona, Una CTM. mi nieta quizás lo tenga que pagar por mí. no es que pagar, lo que pasa es que tu nieta va a decidir en su inconsciente que viene imprinten. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿verdad?, que alguien que en su vida decidió ser sumamente infiel, Ya. ¿ya? Y toda la familia lo supo. Acá ni uno. somos- ¿Ya? Max. Después, lo más probable que en la siguiente next generación, digamos, Sí. una de las personas se decida quedar soltera. Y sea esa típica persona soltera que dice, oye, ¿sabes que nunca he encontrado un hombre en mi vida? Claro. ¿Ya? Entonces, las constelaciones familiares traen además la razón de lo que me está pasando en la vida o por qué yo siempre no he podido. Se fija que hay gente que dice, oye, pero podrías estudiar. Sabes que siempre he tratado de estudiar podido. y no puedo salir adelante. A mí me pasa eso. ¿Ya? Entonces, Trató desde entonces uno kinder. dice que quizás en otra generación la persona estudió muchísimo y de tanto estudiar abandonó Por eso. a sus seres queridos. Los abuelos de la Juli. Pregunta, yo Blanche. estudio. ¿Cómo se puede justificar ancestralmente la gente tacaña? Porque hay como gente que Claro. sube la amarrete y tú dices, ¿pero por qué amarrete? Sí? Pancho Porque Iglesia. lo más Pancho. probable es que en otra vida las familias hayan dado tanto que perdieron todo por filantrópicas. Ah, o sea, tiene que ver con los opuestos. Sí. Yo tengo que haber tenido Blanche. una tía abuela monja. Monja, claro, porque la cara... Ea. Ella. Blanche, ¿qué pasa con el embarazo? Porque tenemos a la madre que le puede traspasar trauma y sentimientos de toda su vida, pero ¿qué pasa cuando la madre sufre mucho en el embarazo, como me tocó a mí? Yo estaba, me sentía súper mal porque decía, lo estoy pasando mal y todo esto se lo voy a traspasar a mi hija. Es más aún en el traspaso de A esas ver. emociones negativas que tiene uno. Tenemos que pensar que tu mamá viene de otra mamá, ¿verdad? Sí. Tu abuela. Entonces, lo más probable que la mamá de tu mamá
se haya sorprendido cuando tu mamá estaba embarazada, ¿ya? Y haya dicho, oh, otro embarazo, estoy embarazada, no sé si lo quiero o no lo quiero, haya tenido esa inseguridad. Ya. Vino el imprinting en tu mamá y luego tu mamá asocia el embarazo al sufrimiento. Quizás tu abuelita sufrió mucho en su embarazo o en su parto, ¿ya? Entonces tu mamá en ese imprinting que nosotros... ¿Qué es un imprinting? Es como estampar algo en el un sello de agua. Exactamente, sellar, ¿verdad? Haya sellado eso y asociar el embarazo con el sufrimiento. Por ejemplo, en las alergias. ¿Ya? En las alergias a la comida. Atención en eso. A la comida. No, no tengo. Lo más probable que alguien en la otra generación haya muerto en forma muy desesperada porque comió, por ejemplo, un pollo malo. ¿Ya? Se enfermó y murió. Ah, yo pensé que había sido adicto al pollo, por ejemplo. No, no. Sufrió por el pollo. En esta generación, por ejemplo, ¿ya? Va a ser alérgico al pollo. Y no va a querer comer pollo porque le va a dar una dermatitis. Claro. Claro. Blanche, y en el caso de que uno se someta a estos tratamientos, terapias, no sé cómo le llaman, ancestrales, y sanaciones, y una persona supera el trauma o la fobia, el problema, quiere decir que el hijo que viene, o el hijo que va a tener esa persona, no va a tener ese trauma o podría tenerlo del abuelo, por ejemplo. Ya no va a tener porque ya está solucionado. Por eso es bastante importante muchas veces contar las historias generacionales. Hablar con los abuelos. Hablar con nuestro hijo, enseñarle cómo fueron nuestros abuelos, pero por ejemplo, si el abuelo fue un desgraciado, tomaba todos los días, le pegaba a la Pero eso no te lo van a señora, contar. y uno le dice, Sí, ¿sabes te que lo tu abuelito era? Pero porque tu Un poco abuelito cascarrabia. ya sufrió mucho, o sea, también explicarle Humanizarlo, po. por qué la persona tuvo esa conducta. Claro. Pero ¿qué ocurre en Latinoamérica enjuiciarlo, muy digamos. especialmente? ¿Qué pasa acá? Nosotros tenemos una corta generación. Nosotros podemos saber, a diferencia de Europa, quiénes son nuestros abuelos, con suerte quiénes son nuestros bisabuelos, pero nosotros nos perdemos en los tatarabuelos. Claro, son países nuevos. Porque usualmente, exactamente, Latinoamérica es un país, digamos, de muchos extranjeros que vino. Claro. Entonces ahí nos perdemos un poco. Claro. Pero ¿sabes qué? Cuando una de las primeras investigaciones que nosotros tuvimos que hacer es buscar nuestro árbol genealógico. ¿Ya? Lindo trabajo. Oye, es un bello trabajo y saber de dónde venimos. Pero Blanche, Como la película. yo cuando lo hice, yo no tengo mucha información de mis tatarabuelos, de mis bisabuelos, no lo sé. Con suerte sé la información de mi abuelo. Entonces, igual la señora que me iba guiando por esta sanación, como que ella también iba intuyendo un poco con respecto a mis antepasados por mi forma de ser. ¿Puede ser eso? A ver, sí, lo que pasa que en psicología nosotros tratamos de no hacer eso. Nosotros tratamos que la persona, el paciente, trate de verse a sí mismo, se contacta a sí mismo. Ya. Si nosotros vemos, si en este momento alguien me dice, te cuento, Blanche, sabes que tengo un dolor de espalda. ¿Y qué has hecho? Mira, he ido al médico, he tomado medicamentos, pero se fijan que nadie se sienta o se acuesta a pensar, a ver, ¿cómo sufro el dolor? ¿Por qué creo que lo sufro? Nadie lo hace. A cuestionarse. Claro. Nadie se cuestiona los dolores. Me duele la cabeza. Me tomo una pastilla. Me tomo una pastilla, Ay, me sí. duele esto. Pero nadie nos cuestionamos y nadie empezamos, porque alguna vez en nuestra vida la mamá nos contó algo o la abuelita nos contó algo. Pero se fijan que no hay una asociación, no nos damos el tiempo para contactarnos con nuestro cuerpo ni nuestros antepasados. Porque no tenemos el tiempo. Sí, pues no nos queremos dar el tiempo. Nunca nos preguntamos por qué nos pasan las cosas. Simplemente nos preguntamos... Tapamos el dolor con buscamos una remedio, solución claro. rápida. Mira, tenemos una pregunta en Twitter que queremos rescatar. Nos dice la Marce, ¿y cuándo se repite el patrón de la depresión? Y por ambos lados familiares, saludos. La depresión es algo que esté en esta marca, que esté en esta impresión, Blanche.
es causa, es de algo que vivieron nuestros antepasados? A ver, ¿qué es la depresión? Para las constelaciones. La depresión son grandes tristezas y grandes amarguras que vienen de nuestros pasados, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que alguien, ¿ya? Nuestro bisabuelo y nuestra bisabuela fueron tremendamente sufridos. En nuestro cuerpo, en nuestro inconsciente, además, se imprimió el dolor, ¿ya? Porque sufrió toda la vida, ¿ya? O quizás nosotros no sabemos, alguien se suicidó en nuestra familia, o alguien lo mataron, o era muy típico antes quedar viudo, que se muriera un hijo, entonces la tristeza acompañó a una generación. ¿Ya? Queda en el disco duro que vamos arrastrando. Exactamente. Entonces cuando uno dice, ¿sabes qué? No tengo razón, he tenido una buena vida, pero además se suma esto, uno va, dice, como cortando por capas el dolor familiar. Y se hace también de una forma en que la persona vaya entendiendo que la familia es parte de nosotros y que las familias, ¿saben qué? Alguien dijo lo siguiente y que es precioso, dijo, la familia para nosotros puede ser la vida o la muerte. Qué increíble. Blancha, además es muy difícil, encuentro yo, descubrir todos los rincones de nuestros antepasados. O sea, antiguamente, cuando yo era chico, por lo general uno preguntaba y te decían, de eso no se habla. Como que había muchos temas tabú en la familia. Claro. Oye, ¿qué le pasó a mi abuelo? Que de repente pillaba y una foto de tu abuelo. ¿En serio? No pregunte tanto, no sé, cosas de grandes. Nuestros abuelos eran muy mayores. Pero que sabéis que a mí no, yo conocí a mi bisabuela. Mi bisabuela murió a los 103 años. Yo conocí a la minita, con mi abuela, viví con mi abuela, y como que siempre se habló de todo. Incluso mi abuela se había portado como la reverenda. No, todo. Mira, por ejemplo, en el caso de gente que le ha costado mucho tener bebé o que no puede tener bebé. ¿Qué pasa con ellos? Lo más probable que alguno de nuestras generaciones haya tenido un bebé escondido y lo haya dado. En adopción. En adopción, o que se lo quitaron. O un aborto también, quizás. Un aborto, aunque el aborto también conlleva otras enfermedades como los cánceres. Pero espérate, para entender bien esto, personas que tienen problemas de fertilidad es porque sus abuelos... Lo más probable que una persona de su familia en el pasado haya dado a un bebé. ¿Y eso cuando te cuesta quedarte embarazada? O no puedes tener bebé en esta vida, o sea, en esta familia. Y sobre el aborto es bastante interesante. Usualmente nosotros tenemos y vemos que muchas mujeres que han abortado luego podrían, comillas, tener cáncer a la mama. Pero también tenemos que muchas mujeres que tienen cáncer a la mama o tienen cáncer al útero, en otras generaciones se haya abortado mucho. ¿Pero naturalmente o artificialmente? No, en ambos. Sobre todo artificialmente, que se haya provocado el aborto. Porque antes, ¿verdad? Cuando no habían estos métodos, entonces la gente decía, oye, ¿sabes que voy en el niño sexto? Yo tenía una tía, me acuerdo, muy viejita, decía, yo tuve que hacerme 10 abortos. No. ¿Ya? Y bueno, en mi generación hay alguien que no tuvo hijos. ¿Ya? Y que estuvo bastante enfermo del cáncer a la mama. Ahora, entonces, cosas que se va explicando. Blanche, pero esas capacidades, o sea, más allá de las cosas que hicieron nuestros abuelos, que hoy día se pueden transformar en enfermedades hacia nosotros, las cosas más espirituales, más esotéricas también se traspasan. Por ejemplo, el sexto sentido. Si yo tuve una abuelita, una bisabuelita que era buena para, por ejemplo, la noche de San Juan, mi bisabuela vio la muerte de su abuela, y que por eso siempre nos decían que nunca había que poner... percepciones. Claro, o sea, el sexto sentido, ¿eso se va heredando de manera positiva, negativa, o depende de cómo ella lo haya vivido? Las percepciones usualmente son una herencia positiva, pero que nosotros podemos hacerla negativa. ¿Cómo es? ¿Por qué? Vamos a suponer que hay personas que dicen, yo siempre presiento cuando alguien se va a morir. O tengo sueños premonitorios. O tengo sueños premonitorios. Lo que pasa es que la persona, nosotros, por ser
occidentales asociamos la muerte a una tragedia, Ya. ¿ya? Y no a un paso hacia otra vida, ¿ya? No un camino, ¿ya? Por ejemplo, el otro día conversaba yo con alguien y le decía, mira, lo más probable es que si existe otra vida, nosotros ya no nos encontremos porque cerramos este capítulo, ¿ya? Entonces, todo lo que es las percepciones, la telepatía, que hoy día justo estábamos hablando en maquillaje, son heredadas, vienen en nuestro genoma cuando uno dice, oye, toda la familia ha sido bruja, ¿ya? Entonces, nosotros heredamos esto o desarrollamos esto, pero siempre las personas tienden a tener una percepción más negativa. Blanche, y hablando de las cosas positivas, por ejemplo, la bondad, la generosidad, también se hereda, viene de nuestros antepasados. Hay gente que dice, llega a ser tonto de lo bueno que es. O ingenuo, abuelita. Bueno, es igual al abuelo. Sí. Mira, tenemos, digamos, la copia de la conducta, ¿verdad? Claro. Ahora, en las constelaciones familiares, cuando alguien es muy generoso, lo más probable es que venga de alguien muy tacaño. Ah, mira. Ya, tu abuelito fue súper generoso, pero lo más probable es que el papá de él o la mamá hayan sido tremendamente tacaños. Entonces, en su información, dice, no, yo vi que no servían media alita de pollo para no gastar, a pesar que tenían. Entonces, yo en esta vida estoy expiando a mis antepasados. Oye, Blanche, ¿y eso que se salta una generación por medio es verdad? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Puede ser la mamá o el papá. Puede ser la mamá, el papá y las raíces. Blanche, ¿y todo esto le llega a todos los hermanos por igual, a todos los hijos por igual? Ah, buena pregunta. Lo de arrastrar, no sé. La herencia, dices tú. De lo que estamos hablando. Bueno, nosotros tenemos, ¿verdad?, en nuestro ADN, algunos van a desarrollar más en estas generaciones y otros van a desarrollar más en otras generaciones. ¿Ya? Por ejemplo, las cardiopatías. ¿Ya? Las cardiopatías, cuando dice, oye, mi abuelo, mi bisabuelo, alguien heredó, digamos, la cardiopatía. Lo más probable que esa persona haya sido alguna de nuestras generaciones, haya sido muy golpeada o torturada. Mira. Wow. Y ahí el corazón es el que se ve afectado en el día de hoy. Así es. Wow. Pero ¿saben por qué pregunto? Cami. Porque con mi hermana, ella sufre muchos dolores de espalda y sobre todo cuando está angustiada, que tiene la diabetes, que arrastra muchas cosas de mi abuela y de mi mamá, muchas en el ambiente, en el área de salud. Y yo cero. Por eso le preguntaba si a ella, por ser quizás la mayor, arrastró más cosas que yo. Claro, la cargaron más. En su genoma, en su ADN, está más cargado. Es su ADN el que está más cargado. Ya. Ahora, lo más probable es que alguien de tu línea herede lo de tu hermana. O sea, ¿Ya? una hija de ella, por ejemplo. Exactamente, porque el árbol genealógico, porque uno siempre dice árbol genealógico y se figura el tremendo árbol. Sí. No, nosotros somos así. Vamos ahí en el árbol genealógico. Ah, no, yo tengo un árbol genealógico, tengo el árbol completo. O sea, no lo tengo yo, lo tiene mi hermano, que se fue... No, pero me refiero, el árbol genealógico va encuadrado, no en redondo. Ah. ¿Ya? Sí. Entonces, en la línea recta va a haber la herencia. Blanche, y a través de la ancestrología podemos contactarnos con quienes ya no están. Nuestra amiga nos decía que había tenido un viaje astral en donde había estado con su padre. ¿Cómo es eso? Qué bonito. A ver, yo todo eso lo respeto, ¿ya? Pero habría que hacer reales estudios sobre eso. Ya. Es lo mismo que cuando, ¿verdad? Uno dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una hipnosis y vamos a ver qué fuiste tú en la otra vida. Realmente para eso les quiero decir que hay que hacer estudios sumamente serios. Ahora, si nosotros lo hicimos, es maravilloso. Si nosotros lo imaginamos y sirvió, Claro. es maravilloso. ¿Pero se puede contactar entonces con seres que ya no están? ¿Con antepasados que ya no están acá en este plano? Hay gente que dice que se contacta. Mira. Sí.